Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por el rechazo a la fuerza del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de un fallo histórico. Nunca antes un exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo. El proceso contra Bolsonaro se centró en el asalto contra las instituciones brasileñas el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro tomaron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Plan Alto. Bolsonaro no estaba en Brasil, sino en Estados Unidos, donde 2 años y 2 días antes los muchachos trampistas habían intentado evitar del mismo modo la certificación de la victoria de Joe Biden. Bolsonaro fue condenado con otros 7 acusados, incluidos 3 oficiales militares de alto rango, por conspirar contra la democracia e intentar un golpe de Estado. Lo analiza el director general de la Fundación Fernando Henrique Cardoso, Sergio Fausto, en el artículo titulado ¿La democracia de Brasil está fuera de peligro? Y a esa pregunta se suma otra. ¿Está dicha la última palabra? Se lo vamos a preguntar justamente a Sergio Fausto. Hola Jorge. Hola, Sergio. ¿Está dicha la última palabra? Todavía no, fue un hito importante, sin lugar a dudas, ¿no? Por primera vez en la historia de Brasil, y tú conoces la historia brasileña, que está llena ahí de intentos de golpes y de golpes que han logrado éxito, dictaduras militares, la última que duró 21 años. No es poco que Bolsonaro, militares de alto rango y otras personas que tuvieron poder en el gobierno de Bolsonaro hayan sido juzgadas y condenadas. Pero todavía no está claro cuál es el último capítulo de esta larga historia. Hay un intento de aprobar una amnistía en el Congreso, ¿no? Primer punto importante. No parece probable que sea aprobada en la Cámara de Diputados, mucho más difícil que sea aprobada en el Senado Federal. Aunque sea aprobada en el Senado Federal, la Corte Suprema, el Tribunal Superior Federal de Brasil, ya ha declarado que considera inconstitucional la amnistía, ¿no? O sea, en términos prácticos no habrá amnistía, pero esto va a crear un lío político tremendo que puede arrastrarse por todo el proceso electoral. Sobre esto tenemos la intromisión de Trump en la realidad política brasileña. Yo me temo que las fuerzas de extrema derecha no obtengan la amnistía, pero que jueguen la carta de poner en jaque la legitimidad de las elecciones del año que viene. Esto coloca un dilema brutal a la derecha no bolsonarista, ¿no? A la cual interesa jugar el juego democrático y buscar la victoria en el proceso electoral. El dilema consiste en que no pueden alejarse de Bolsonaro porque dependen de los votos que controla Bolsonaro, ¿no? Que son claves en una elección que se avisora muy dura, con márgenes muy acotados, ¿no? Por otro lado, si se acercan demasiado de Bolsonaro, si parecen como si estuviesen rehén de Bolsonaro, van a perder parte de los votos del centro del espectro político y esto les puede costar muy caro en las elecciones del año que viene. Las elecciones son en octubre y de hecho, bueno, se sabe que Lula podrá ser candidato a la reelección, pero ¿qué tiene enfrente? ¿O quién podría capitalizar, digamos, a la derecha, centroderecha o ultraderecha inclusive, si cuenta con el apoyo de los votos de Bolsonaro? Bueno, el candidato que surge ahora con más fuerza y todavía hay que ver si al final saldrá candidato es el gobernador de San Pablo, ¿no? Él reúne un apoyo que es un apoyo de una base bastante amplia de sectores empresariales, de clases medias,
en San Pablo y en otros estados, otras provincias del país. Tiene el apoyo de los partidos de centro derecha y de derecha en el Congreso, que son la mayoría del Parlamento brasileño. O sea, es un candidato que ahora parece ser el candidato que pudiera reunir todas las fuerzas del centro. Necesita la bendición de Bolsonaro y por esto ha tratado de parecer o ser lo más fiel posible a a su padre político, más que padrino, porque él es una criatura de Bolsonaro. Políticamente no era nada antes que Bolsonaro lo nombrase ministro de Estado y después lo indicara como candidato al gobierno de San Pablo. El tema es que él tiene que dejar la gobernación de San Pablo en abril del próximo año. Y solo va a dejar el gobierno de San Pablo si estuviera 100% seguro de que contará con el apoyo de Bolsonaro. Y creo que Bolsonaro va a retasear mucho esto, porque Bolsonaro quiere tener la, la garantía de poder influir tremendamente en las decisiones del próximo presidente de la República, un hombre de derecha, si elige contra Lula, ¿no? Y ahí hay todo un juego muy complicado que involucra incluso la familia de Bolsonaro. A mi juicio, Bolsonaro tendrá, tenderá a posponer su decisión más allá de abril, contemplando la posibilidad de lanzar más adelante un candidato suyo, ¿no? Y esto es un rompecabezas para la derecha, o sea, una labor de coordinación de fuerzas en la derecha que no parece sencillo. Hablando de la familia de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, el hijo, acusó directamente a Alexandre de Moraes de haberle quitado la libertad a su padre. Y bueno, Donald Trump también lo hizo, es decir, todos apuntaron contra el juez Alexandre de Moraes. Ahora, ¿se puede establecer un paralelo de este caso en las antípodas con lo que ocurrió con el juicio de Lula y Sergio Moro en aquel momento? Bueno, en aquel entonces salieron a la luz evidencias de una conspiración entre el juez y los procuradores, los promotores de justicia de Brasil. Y esto socavó el suelo de todo el proceso y hubo un proceso destituyente, ¿no? Entonces que además de librar a Lula y devolver a Lula sus derechos políticos, se anularon, se cancelaron todas las pruebas recolectadas a lo largo de la investigación. Y esto dejó una impresión en parte de la sociedad brasileña que no se hizo justicia, ¿no? Resultaba difícil explicar frente a pruebas que salieron a la luz, ¿no? Que fueron presentadas, coimas que fueron devueltas al Estado brasileño, ¿no? Cosas muy concretas que al final es como nada si hubiera pasado, como si no hubiera existido un esquema de corrupción. O sea, Ujú. aunque se puede entender que los que conducieron el proceso de investigación y el juez conspiraron y se pusieron al margen del debido proceso legal y que esto no está correcto, resultó y resulta muy difícil entender por qué todas las pruebas fueran echadas a la basura. Entonces, este es un problema que sigue vigente en la sociedad brasileña, ¿no? El caso ahora es un caso distinto, porque todas las pruebas apuntan en contra de Bolsonaro, ¿no? Y hay discusiones si hubo un abuso de poder del juez Alexandre de Moraes.
¿no? En la conducción del proceso. Es el argumento de parte de la sociedad brasileña, pero todavía, y creo que así seguirá, es un argumento minoritario, aunque importante. O sea que en la pelea política, la mayoría se convenció hasta el momento de que, pese a que pueda haber ocurrido errores, fueron errores puntuales que no dañaron al debido proceso legal en la condena de Bolsonaro. Esto es lo que muestran las encuestas. Hablando de las encuestas, vi una de Datafolia que dice que el 54% está de acuerdo con la pena que se le aplicó a Bolsonaro, pero un 39% parece que no. Sí, así es. La sociedad sigue dividida. Se movió en contra de Bolsonaro, ¿no? Pero no de manera dramática. Por esto es tan importante para la derecha no bolsonarista tener la bendición de Bolsonaro, porque Bolsonaro sigue siendo la figura política central en el campo de la derecha. ¿Estamos perdiendo el respeto a las instituciones, Sergio? Hay una paradoja, ¿no? Y creo que el partido no ha terminado, ¿no? Creo que de un lado, la condena fue una reafirmación de la fortaleza de las instituciones, pero hay dos problemas. Un problema es convencer a un número más grande de gente que fue una decisión legítima. Y como tú has mencionado, la sociedad sigue estando bastante dividida a este respecto, aunque la mayoría esté, por decirlo de alguna manera, a favor, cómoda con la decisión, ¿no? El otro tema es que incluso las personas que están convencidas de que el tribunal juzgó de manera adecuada y bajo un proceso adecuado el proceso de Bolsonaro, tiene la opinión que llegó el momento de que el tribunal se contenga más, ¿no? Que ejerza una autocontención a un nivel más alto de lo que ha sucedido en los últimos 3 4 años. Se puede explicar en situaciones extraordinarias como las que vivimos bajo Bolsonaro, donde el fiscal de la República estaba compliciado con Bolsonaro, por decirlo de manera simplona, donde el Congreso se alineaba con Bolsonaro, que el Tribunal Superior se haya encargado de esta defensa, de ser el protagonista. Pero ahora no más. Entonces llegó el momento y hay una demanda social de parte de la sociedad que está en favor de la condena, que el tribunal se ajuste a las nuevas circunstancias. Si mantiene este nivel de protagonismo, ¿no? Con procesos que siguen abiertos en manos del mismo juez, creo que esto puede llevar a un desgaste muy grave en la imagen del tribunal. Ahora, igualmente la pregunta es cómo llegamos a Bolsonaro, cómo llegamos a Donald Trump, cómo llegamos a Milei, cómo llegamos a Nayib Bukele. ¿Será que la democracia no ha satisfecho las expectativas de la gente y se está buscando otra cosa u otra forma de gobierno? Bueno, creo que hay dos temas acá, dos problemas. Hay un déficit de desempeño, de entrega de la democracia, ¿no? En términos de políticas públicas, salud, promesas no cumplidas de la democracia cuando retornamos a la democracia nuestros países en los años 80. No es que Brasil no haya avanzado, avanzó, pero no avanzó tanto cuanto la gente tenía la esperanza que pudiera ser posible y avanzó menos que las expectativas de mejora de población. Ujú. Este es un tipo de problema. El otro tipo de problema es una evaluación muy crítica en términos de la legitimidad, la autoridad, la representatividad
del Congreso y ahora también de los tribunales, ¿no? La idea de que el Congreso fue capturado por intereses mezquinos, intereses de poderes económicos y también por los intereses propios de los parlamentarios. La idea de que una élite política capturó los instrumentos de representación para llevar adelante sus propios intereses. Esto está en el fondo de la revolta contra el sistema. Pasó en Estados Unidos, pasó con Milei en Argentina, pasó acá, y esto todavía no terminó, porque el nivel de desafección en relación a partidos y al Congreso está en un nivel récord. El Congreso brasileño recién aprobó una ley, más que esto, es una enmienda a la Constitución que obliga el Poder Judicial, cuando quiera abrir un proceso criminal en contra de un parlamentario, que solicite la autorización del Congreso. Conociendo el espíritu de corpo del Congreso, es una manera de proteger sus miembros frente a acusaciones que pueden ser muy graves, asesinatos, violaciones de mujeres, este tipo de cosas. Esto fue aprobado la semana pasada. Generó una bronca tremenda. Este fin de semana tuvimos manifestaciones en las principales ciudades del país que fueron multitudinarias, ¿no? O sea, la bronca es tremenda, ¿no? Vivimos todavía bajo el signo de la bronca. Mientras sea así, el riesgo de un outsider, de un candidato antisistema, no será Bolsonaro, puede ser otra persona, ¿no? Seguimos viviendo con este riesgo que está ahí, está ahí. Esto no dimos vuelta a la página. Ujú. Efectivamente, no votamos a favor, sino que votamos en contra. Así es, En contra de aquella propuesta que no nos así es, convence. así es. Sergio Fausto, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. No, de nada, un gran gusto hablar con vosotros y con vos, Jorge, en especial. Muchas gracias, Sergio. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.